Si le contara que hay una asociación internacional de exorcistas, ¿usted me creería? Si le contara que el Vaticano avala y prepara a sacerdotes para el exorcismo, ¿me creería? Si le digo que hay sacerdotes exorcistas en Bolivia, ¿me creería? A esta hora se lo mostraremos. Comenzamos. ¿El exorcismo existe o no? ¿Qué es un exorcismo y cómo identificarlo? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, por favor, no nos mandes al abismo. El exorcismo es un ritual con el cual se trata de sacar del interior de algo o alguien una entidad maléfica que se apodera momentáneamente de este. Y con una ceremonia litúrgica se trata de limpiar las energías negativas. Generalmente estas posesiones son por demonios o entidades negativas que intentan tener el control sobre el poseído. Es conveniente saber los grados de posesión y cuál es el estado emocional del paciente. Según algunos sacerdotes, los exorcismos han aumentado en los últimos años, razón por lo que se creó en el año 2000 la Asociación Internacional de Exorcistas. El exorcismo específicamente es para personas posesas u obsesas. Todo lo demás son liberaciones. Esta noche, en Todo a Pulmón, conozcamos más acerca de este tema. Sí, hay sacerdotes exorcistas en nuestro país que ya han practicado el tema del exorcismo. Entonces, las posesiones malignas están no solamente reconocidas. Padre Waldo Riveros nos acompaña esta noche en una entrevista en Todo a Pulmón para hablar de este tema. Padre Riveros, buenas noches, gusto conocerlo y gusto conversar de este tema, que es todavía un tabú en la sociedad, ¿no? Exorcismos. Salen de vez en cuando algunas situaciones, noticias que tienen que ver con el tema. Buenas noches, Johnny, buenas noches a Todo Pulmón, a toda la gente que nos acompaña. ¿Cómo debemos entender un exorcismo? A ver, cuando alguien me habla de este tema, como cualquier ser humano, yo me pongo a pensar en las películas que hemos visto y se levantan, levitan y vociferan, cambian de voz, pueden levantar cosas, objetos. ¿Debemos entender así un exorcismo? ¿Qué es un exorcismo, padre? Hemos escuchado en el avance que presentabas, es una oración pública de la iglesia cuando una persona pide públicamente, con el poder de Jesús y de la iglesia, que un ser, una persona, un animal sea liberado de una opresión maligna, se habla de exorcismo. Ser, persona o animal. Los espíritus pueden poseer personas, animales, plantas, lugares, hay lugares también, casas, un objeto maléfico también. ¿Cómo es esto, padre? Es decir, ¿los animales también pueden ser exorcizados? Para el animal no se utiliza el término exorcismo. El exorcismo es un término que se utiliza para las personas. Pero cuando hablamos de objetos maléficos, podemos hablar de brujería, ¿no? Lo mismo que de animales o de una casa pesada, por ejemplo. Si se comienza a reconocer que hay exorcismos, se reconoce la presencia de espíritus, padre. Es así, John. Hemos visto también en el avance la cita del endemoniado de Gerasa. Creo que el mundo espiritual está abierto a todos, aunque no todos lo quieran reconocer. Y son espíritus que de alguna manera entran en contacto con el hombre. Es una batalla hasta el último día, hasta cuando venga el Señor, y es el pan de cada día. Ahora, la acción ordinaria del mal de Satanás la palpamos todos. Cuando hablamos de exorcismos, se refiere a la acción extraordinaria de Satanás, que no es una acción cotidiana ni común. Padre, hábleme de este mundo de los espíritus que ustedes reconocen, por favor. Claro que sí. En la palabra de Dios
se indica, Jesús dice, Dios es espíritu. Y cuando hablamos de demonios, hablamos también de espíritus. El ser humano es un espíritu encarnado. Nosotros somos espíritus, tenemos un cuerpo, nos movemos, tenemos frío, hambre, calor, dolor, etc. Pero un espíritu está más allá, tiene otro tipo de cualidades. Los más cercanos a nosotros son los ángeles, de un grado superior son los arcángeles, etc. Son como 9 jerarquías que existen en su relación con Dios. Decimos, por ejemplo, Dios está sentado entre querubines. Eso no significa que Dios tenga un cuerpo con que sentarse. Eso significa que está rodeado por unos seres espirituales que se llaman querubines, adoradores, los más cercanos a Dios. Luego están los serafines, así hasta los ángeles y luego los seres humanos. Toda la realidad que existe es realidad espiritual. Nosotros participamos de la realidad espiritual y de la realidad material. Y esta realidad espiritual es mucho más amplia, más dinámica, más extensa que la realidad material. ¿Está reconociendo que los espíritus no solamente están arriba? Hablamos de cielo, hablamos de infierno. ¿Están aquí en la tierra, Padre? Eso de hablar de lugares está bien para nosotros, porque si yo estoy acá, no estoy allá. O claro, puedo estar por televisión, pero si estás en La Paz, no estás en Santa Cruz. En cambio, los espíritus no tienen un cuerpo para estar en un lugar y estar en otro lugar. Están en todas partes, si se quiere, y en ninguna parte a la vez. ¿Están entre nosotros los espíritus? Están entre nosotros, están al lado de nosotros y posiblemente están también detrás de la cámara con toda seguridad. ¿Y qué hacen los espíritus al lado de nosotros? Depende de qué espíritus sean. Todos los espíritus arrojados, según el Apocalipsis, por la cola del dragón, buscan el mal de los hombres. Es una batalla que ha empezado un día y no va a terminar hasta que vuelva el Señor. Buscan hacernos mal. Nos odian porque son incapaces de amar. ¿Y los espíritus buenos? Nosotros en la tradición de la iglesia reconocemos que tenemos protectores. Los llamamos ángeles, que serían los espíritus buenos que nos protegen, nos ayudan. Pienso, por ejemplo, en los niños que no son bautizados, ¿no? Que necesitan una oración, o en tanta gente religiosos que acompañan la vida de la iglesia con oraciones, protegiendo a las personas que no acuden a la oración porque no creen en el peligro de estos seres. ¿Y el cielo y el infierno qué son al final entonces, Padre? ¿No se supone que eran lugares donde íbamos cuando moríamos? No son lugares, son estados. ¿Cómo me explica eso? Un lugar es un espacio geográfico, físico. Un estado es una manera de sentirte. Para estar en un lugar necesitas un cuerpo, pero cuando estás en un estado, estamos hablando del espíritu. Ya no tienes cuerpo, estás en un estado de paz, en un estado de alegría, de amor, mirando a Dios, podemos decir cielo, o estás en un estado de odio perpetuo, depresión, no sé, ira, un montón de sentimientos negativos que podemos decir infierno. ¿Cómo se produce la posesión de un cuerpo siendo espíritu? Dios respeta la libertad humana. Para que haya una posesión, el ser humano tiene que poner también de su parte, como para que también haya una vida de santidad. Entonces, cuando una persona entra en ciertos ámbitos y círculos peligrosos, puede posibilitar que haya una posesión. La posesión es cuando un espíritu maligno entra dentro de la persona, arrebatándole por momentos la conciencia. Entonces esta persona no es ella quien habla, no es ella quien actúa, sino que el espíritu se sirve de este cuerpo para poder manifestarse a través de él. Hábleme de esos ámbitos peligrosos, Padre. Lo más conocido quizás, ¿no? La Ouija, juegos espirituales, también el campo del esoterismo, los médiums, espiritismo, puertas abiertas que nos hacen entrar en relación con este otro mundo. ¿Reconocemos la Ouija como una práctica en un ámbito peligroso para los espíritus? ¿Reconocemos que existe, que funciona? Yo he atendido mucha gente que ha empezado a tener problemas por jugar este juego, por la Ouija. Entonces sí es un lugar peligroso donde se pueden manifestar los espíritus, engañando, haciéndote creer que es otra persona, etcétera, de diversas maneras. ¿Se reconoce la brujería en la iglesia? Claro que sí, claro que sí. Hay personas que entran en relación con este mundo
negativo espiritual para sacar provecho de eso, de esa relación, y algunas hacen el negocio y entonces hay la brujería en todas sus formas y colores. Perdón, ¿la brujería existe, padre? ¿Funciona? Funciona, pero de acuerdo a tu fe. Es decir, si tú entras o piensas que estás embrujado y alguien te dice estás embrujado y tienes que hacer esto y hace y te saca y empieza a haber una guerra de brujos, funciona. Pero ahora si tú dices mi fe es más grande, mi fe en Dios que esta brujería, en ese caso tu fe más grande es la que tiene más poder. ¿La iglesia reconoce todo esto, padre? Claro que sí, claro que sí. Pero muchas veces, no sé si lo han negado, pero por lo menos no lo han dicho a viva voz como usted. Es que lo que pasa, John, es que para mucha gente y para muchas sectas, la predicación central es el diablo, la predicación central es el mal. Para nosotros como iglesia, la predicación central es Jesús, la liberación, la conversión de la persona. Como te decía hace un momento atrás, la acción normal, ordinaria del mal, de Satanás, del diablo, es la tentación. No, la acción extraordinaria, que no ocurre siempre, pero se va multiplicando, es la cuestión de la posesión, la obsesión demoníaca, la influencia, etc. Entonces nosotros priorizamos, ponemos por delante la palabra del Señor, la presencia del Señor, la conversión de los hombres. No ponemos como bandera el mal o el demonio o la brujería. ¿Quién es Satanás? Es hijo de Dios, es una creación de Dios, un ser espiritual que libremente se ha hecho malo a sí mismo porque Él ha escogido eso. ¿Podría preguntarle cómo se hace un exorcismo o qué pasa en un exorcismo, padre? Claro que sí, me puedes preguntar. La pregunta está hecha, cuéntenos entonces. Bien. El exorcismo es un ritual de la categoría de los sacramentales, no es un sacramento que incluye oraciones, bendición de agua, incluye letanías, invocación a los santos, lectura del Evangelio, profesión de la fe, exuflación, imposición de manos y también 2 oraciones, una imperativa, una deprecativa y después una acción de gracias. Es una oración que se hace sobre la persona que puede sufrir esta acechanza del mal. ¿Vienen santos? ¿Qué sucede durante el exorcismo? Dependiendo. Generalmente hay reacciones de todo tipo. Generalmente la persona o en el Padre Nuestro, o en la invocación a los santos, o en el Evangelio, sufre o convulsiones, o grita, o puede estar en silencio, o quiere morder, o ataca, dependiendo. Si es que es un caso espiritual, siempre hay reacciones. Pero ¿qué sucede en ese rito, en ese sacramento espiritual? En imposición de manos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando le echan agua bendita? Estoy pensando simplemente en las películas para que usted me aclare la figura. ¿Pide usted refuerzos? ¿Vienen ángeles? ¿Qué sucede? ¿Cómo se sale el espíritu? ¿Se lo llevan? ¿Qué sucede? El exorcismo es una oración que se hace en nombre de Jesús y en nombre de la iglesia. Y la iglesia está presente también en la persona afectada, posesa u obsesa. La iglesia está presente en el ministro. Entonces se acude directamente a la fuerza del Señor. Obviamente es un mundo espiritual que está dando vueltas en ese momento, es una batalla, hay gritos y en algún momento sale. O puede dejar de manifestarse o solamente manifestarse. Cada exorcismo es diferente uno del otro. ¿Qué gente puede ser poseída por un espíritu maligno? Cualquier persona. Cualquier persona que entre en estos ámbitos o cualquier persona que Dios pueda permitir que entre en un caso de posesión. Creo que ninguna persona está libre, pero más corren en riesgo los que entran en estos campos que habíamos mencionado. ¿Qué clase de experiencias usted ha tenido, padre, exorcizando? Bueno, son muchas. Creo que... ¿Cuántos exorcismos ha hecho usted? No sé, yo no cuento, pero no son tampoco 1000, ¿no? Pero son oraciones que me doy cuenta que tienen un efecto en la persona. O sea, yo puedo palpar la fuerza de Dios en la oración y puedo palpar también esa lucha contra el mal. Es un momento de oración donde tú ves las dos cosas bien claramente. Personalmente, ¿pero usted no sufre efectos por exorcizar a un demonio? Algunas veces sí, pero no son, digamos, cosas graves. Puedo escuchar algunas cosas después o puedo soñar alguna cosa, pero
La verdad es que no son cosas graves. ¿Cómo qué cosas escucha, padre? Puedo escuchar una música o puedo escuchar que me llaman algún nombre, pero como te digo, no son cosas que me afecten, ¿no? Digamos, si estamos hablando o estoy en mi habitación, se prende la luz o se prende la radio, se prende, se apaga, no me asusta. No me asusta porque son cosas pequeñas, ¿no? Creo que para demostrar que un ser tiene poder debería hacer cosas más grandes. ¿No hay que tenerle miedo a los espíritus malos? Hay que tener miedo al que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. No hay que tener miedo. El miedo te desarma, el miedo te hace débil y el miedo te causa dudas. Yo creo que hay que tener más bien mucha confianza en Dios, mucha oración, una vida cercana al Señor. ¿La persona que es exorcizada tiene algún efecto después? Claro que sí. La persona siente una liberación. Muchas veces no recuerdan lo que ha pasado durante la sesión, pero yo he visto el cambio de las personas en su conducta, en su manera de ser. Ahora, lo que pasa es que no es un rito mágico donde te hacen el exorcismo y ya estás sano y todo sigue como antes igual. La iglesia, la oración exige un cambio de la persona. Si entras en un problema de este tipo y tienes la liberación del Señor, eso te compromete a llevar una vida más cercana con Dios. ¿Cómo es esto de una asociación internacional de exorcistas? Sí, desde el año 2000 se ha reconocido esta Asociación Internacional de Exorcistas y el Papa Juan Pablo II, 2 años atrás, el 98, había promulgado el nuevo ritual de exorcismo. Entonces son situaciones que la Iglesia ha visto como urgentes y necesarias, más que todo en Europa. Pero se va desbordando un poquito la cosa, entonces también se han empezado a dictar estos cursos de los que has mencionado una vez al año en el Vaticano. Entonces hay una preparación, el tema no es un tabú, no es un tema cesado, al contrario, son personas de todas partes del mundo que asisten a los cursos. Me imagino que ustedes cuando les enseñan esto, les ponen algunos ejemplos, desde los más graves que hay, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que más ponen cuando están pasando clases, por ejemplo? El más terrible exorcismo que haya habido. En sí, eso también pertenece al campo de las películas. Cuando he estado yo en el curso en el Vaticano, ha sido tomar el tema desde el ámbito cultural, desde la criminalística, desde la psicología. Ha habido testimonios también de exorcistas. Es decir, tocas el tema más de manera teórica en un campo general. Se habla, por ejemplo, del fenómeno de las sectas satánicas, por ejemplo. Se ha hablado de problemas legales que se pueden tener, situaciones de criminalística, etcétera. No es un curso donde te dicen ya esta persona es posesa y le tienes que exorcizar así y si se hace esto, no se trata de eso. A uno no le enseñan prácticas. No. En el ritual está la manera, las rúbricas que te dicen cómo tienes que hacer las cosas. En el ritual, en el texto del ritual. ¿Una persona normal con un ritual de estas características en la mano puede exorcizar, padre? Oficialmente no, porque el ritual es católico y está reservado para el sacerdote, en este caso sacerdote exorcista. ¿El sacerdote tiene una especie de blindaje? ¿Eso me está diciendo? No, te estoy diciendo que el sacerdote exorcista tiene que tener un permiso del obispo. Tiene que ser un sacerdote ordenado por la Iglesia Católica y tiene que tener ese permiso del obispo y él ya, de acuerdo a su conocimiento o prudencia, juzga si es oportuno o no, en algún caso, acceder o proceder al exorcismo. Quiero terminar, padre Waldo Riveros, esta entrevista. Mucha gente pasa por algún lugar y dice, esta casa, por ejemplo, está embrujada, ¿no? O este hospital está muy pesado, o este ambiente, no sé, me da miedo, ¿no? O siento que hay alguien que me está mirando, por ejemplo. ¿Cómo debemos pensar de aquellas frases y de la gente que las dice? Generalmente, cuando uno siente cosas es porque existen cosas. Yo también me doy cuenta cuando entro a un lugar, si el lugar es pesado, en sentido negativo, lo he experimentado algunas veces, pero también he experimentado lugares donde realmente he encontrado paz, he encontrado una presencia de Dios, son cosas que uno siente. Yo he sentido también soplidos o voces, cosas así, son cosas que se sienten, ¿no? Entonces yo no tengo por qué dudar de mis sentidos. A veces uno ve algo y tú dices inmediatamente, he visto mal o tal vez he visto mal. Pero yo he aprendido a que lo que veo es realmente lo que ha sido. Yo no dudo tanto de mis sentidos. ¿Qué le aconseja a una persona que sienta que algo maligno ronda a su alrededor o que hay una presencia extraña en el lugar?
Hay dos situaciones más o menos generales en las que esto puede pasar. Primero, cuando la persona está llevando una vida cercana a Dios, se está acercando a Él, entra en un cierto sentido en una vida de santidad. Tenemos testimonios de santos que han visto cosas, han sufrido los ataques del mal. Pero también hay el otro extremo, cuando la persona se está desviando del lado de Dios y empieza a entrar en estos otros círculos negativos para él. El demonio está siempre atento, sonda, buscando a quien devorar, dice San Pablo, como león rugiente. Entonces está en manos de la persona. Uno mismo ve a qué lado está tendiendo y de acuerdo a esa su decisión, de acuerdo a las cosas que haga, pues tendrá los resultados también un día. Padre Rivero, así como hay ángeles y diablos, o espíritus malignos, nuestros familiares pueden estar a nuestro alrededor también, los que mueren y se van. Pueden estar, pero ese es un tema un poco delicado. De acuerdo a la fe de la Iglesia, descansan en paz. Cuando una persona muere, sale del tiempo, sale del espacio, no está físicamente con nosotros, pero claro, se puede manifestar por sueños, se puede manifestar por algunos signos. Aunque yo prefiero siempre creer que las personas que fallecen descansan en paz. Tenemos una cita en el Antiguo Testamento del llamado al profeta Saúl mediante una pitonisa, una espiritista. Ahí aparece el profeta, pero también o generalmente cuando se hacen estas sesiones para comunicarnos con personas que han fallecido, familiares nuestros, por lo general no son ellos quienes se acercan. Padre Waldo Riveros Rodríguez es rector del Seminario San Jerónimo y tiene esta experiencia en ritos de exorcismo y oraciones de liberación, con los que ayuda a personas que lo requieran. Padre, muchas gracias por venir. Si quiere decirnos algo más, está en la libertad de hacerlo. Gracias, John. Yo creo que todo ser humano es curioso, como tú decías. Uno a veces tiene afición por estas cosas, ¿no? Ver qué son espíritus, qué es el bien, qué es el mal, o si funciona la ouija o cosas así. Yo creo que hay que tener una curiosidad que nos lleve a la vida. Creo que los jóvenes en especial deberían tener una curiosidad más para saber quién es Dios, quiénes son los ángeles, cómo es la vida eterna, cómo puedo llegar a salvarme, cómo es eso de que hay vida después de la muerte. Creo que en cada uno de nosotros nos estamos jugando nuestro futuro, nuestra existencia, que es mucho más que la vida. Entonces en cada uno de nosotros está esta libertad para saber a quién nos acercamos y a quién vamos a servir. Padre Waldo Rivero, gracias. Buenas noches. Buenas noches, John. Gracias. Saque usted sus conclusiones. Volvemos después de la pausa.